Muy pero muy bendecido día, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Gracias a Dios tenemos nueva oportunidad para reflexionar acerca de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que este es el mes de la Biblia? ¿Y por qué lo llaman el mes de la Biblia? Porque el 26 de septiembre de 1569 en Suiza se imprimieron las primeras 260 Biblias en español, llamadas la Biblia del oso. Y la razón era porque en su portada estaba un oso comiendo miel. Eso nos hace pensar del Salmo 119, 103, cuando nos dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y hablando del Salmo 119, él está describiendo en todos sus versículos la ley de Yahvé, la palabra de Dios con los diferentes sinónimos, utilizando un acróstico con el alfabeto hebreo, 22 letras, y precisamente con 8 versos cada división. Al pensar en el mes de la Biblia, en el Salmo 119, viene a mi mente una historia de un hombre malandro, malhechor, bandolero, en un bosque de Sicilia, en una noche muy oscura, se encontró que pasaba un colportor. Cuando le dice que qué llevaba allí, este hombre le muestra libros. Y él le dice que haga una hoguera. Después que él hizo la hoguera, él le dijo, ahora vas a lanzar cada libro. Y el cristiano le dice, ¿me permite leer un trozo de él antes de quemarlo? Y él accedió. Lo primero que leyó fue el Salmo 23. Después leyó el Buen Samaritano. Por otra parte, leyó el Sermón del Monte. En el otro libro leyó 1 Corintios capítulo 13. ¿Y sabe qué pasó? Que este hombre, el que lo estaba apuntando con el revólver, cada vez que leía algo de ese libro, pero que él no sabía que era la Biblia, decía, eso está bueno, no lo vamos a quemar, deme acá el libro. Y así no se quemaron ninguno de los libros, ninguna de las Biblias. El hombre se fue a internarse en el bosque. Pasado el tiempo se vuelve a encontrar el colportor con el malandro, pero ya no es un malandro. Ahora es un pastor cristiano. Lo que él había leído de la Biblia había cambiado su vida. Lo que yo leo de la Biblia, lo que tú lees de la Biblia, cambia tu vida. ¿Ha cambiado tu vida la palabra de Dios? ¿Se ven los cambios? En este caso de la historia, un malandro a ser un siervo de Dios, un pastor, un predicador de la palabra. Necesitamos aceptar los retos y lo que hoy el Señor nos va a decir, te va a decir en el Salmo 119, versículos 41 al 48. Ponle una pausa al video y lean esta porción en diferentes versiones. El Salmo 119, 41 al 48 nos habla que la palabra de Dios es para obedecerla. Si leemos estos dos primeros versículos, nos dice lo siguiente: envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación conforme a tu promesa. Así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. Lo primero que vemos allí es la petición de lo que ya se ha prometido. ¿Y qué se había prometido? ¿Y quién había prometido? Dios mismo prometió salvación. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 3, los primeros versículos, es la caída del hombre, de Adán y Eva, al pecado. Pero al llegar al versículo 15, está lo que se llama el protoevangelio,
o el Evangelio en miniatura. Y allí está la muestra del amor de Dios y el plan de salvación para que la creación de Él no se perdiera. Pero es lo que el salmista está pidiendo. Él está haciendo esta petición. En Dios habla hoy, dice, muéstrame. Y en NBI, envíame. Es decir, Él está queriendo que Dios comunique a Él y revele lo que Él estaba necesitando. Pero Dios ya lo había planificado. Y precisamente algunas versiones habla allí del amor. Pero la palabra allí se refiere a misericordia, amabilidad, amor. Y se quedan con amor para ser referido a pacto, a esa relación entre dos que se ponen de acuerdo. Y que Dios hizo el pacto con el hombre en salvarle y que nosotros hacemos entonces la correspondencia de amar a Dios rindiendo nuestras vidas. Lo otro que vemos allí son palabras basadas en las Sagradas Escrituras. El versículo 42 nos dice: así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. Cuando se nos ataca, cuando nos señalan, ¿con qué tipo de palabras nosotros respondemos? Debe ser con la palabra de Dios. Y la razón por la cual debemos responder con la palabra de Dios es porque la palabra de Dios, Dios nos la dejó para nosotros tenerla como una espada, para nosotros defendernos, para nosotros poder decir lo que Él quiere. Y precisamente el salmista está diciendo que él confía en la palabra, él confía en esa declaración de Dios. ¿Tú confías en lo que Dios ha declarado para ti? ¿Tú confías en lo que Él día a día te comunica? Pero si tu vida no está relacionada con la meditación de la palabra de Dios, entonces la confianza no va a estar en la palabra de Dios. La confianza va a estar en el conocimiento, la confianza va a estar en otras cosas, y es allí donde precisamente no apuntamos hacia el blanco, no logramos la meta y no vamos a poder decir lo que dice realmente la palabra de Dios, en que esa obediencia está precisamente basada en lo que ya Dios ha prometido. Si vamos al mismo Salmo 119, pero ahora el versículo 77 dice así: que venga tu compasión a darme vida, porque en tu ley me regocijo. La compasión, la acción de auxiliar y de dar vida, es lo que está pidiendo acá el salmista, pero es lo que Dios nos da a nosotros poder ir a Dios. Y es precisamente gozo, deleite en la ley, en la palabra, en lo que rige, en lo que está ordenado. ¿A quién le gusta recibir órdenes? La Biblia nos da órdenes. Y por eso he titulado La Biblia o la palabra de Dios es para obedecerla. El salmista, aquí en el versículo 77, se refiere a que venga la compasión de Dios a darle vida. La vida sola la obtenemos en Dios y lo hemos visto a través de su palabra. Y la razón es porque en lo que Dios manda que hagamos y que no hagamos, Él se regocija. ¿Tú te regocijas en las órdenes de Dios o te incomodas y eso no cuadra en tu vida? Soy muy joven, no tengo tiempo, eso será para los pastores, los líderes, y comienzo yo a darle movimiento a un razonamiento, pero no a obedecer la palabra de Dios. Mi obediencia debe estar basada en eso que Dios me ha prometido,
en esa muestra de amor y de salvación. Lo que Él nos ha dado es para nuestro bien y necesitamos entonces obedecer la palabra de Dios. Los versículos 43 al 45. La obediencia debe ser continua. Leo los versículos. Estoy con la versión NBI. No me quites de tu boca la palabra de verdad, pues en tus juicios he puesto mi esperanza. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Lo segundo que vemos allí es que la obediencia debe ser continua. ¿Y por qué debe ser continua? Porque una boca llena de la palabra de Dios es precisamente lo que Dios desea y necesita de nosotros, y nosotros necesitamos para que precisamente esa palabra de verdad, que es como más clara o detallada, la palabra de verdad, no cualquier palabra, o la palabra en manera general, la palabra de verdad esté continuamente en mi boca. La palabra de Dios, la palabra de verdad, está continuamente en mi boca. ¿Qué dicen mis mensajes que utilizo en el celular? ¿Qué palabra viene a mi mente y a mi boca? ¿Qué palabra tú colocas? ¿Qué mensaje tú colocas? Un filósofo, un escritor, alguien que hace que esto pueda sonar bien, pero dice acá, versículo 43, no me quites de la boca la palabra de verdad. La razón, pues en tus juicios he puesto mi esperanza. Él sabe y declara que Dios debe dar juicio. Y precisamente cuando habla de juicio, es ejercer el entendimiento en virtud del cual se puede discernir la realidad. Palabras cortas, dar a cada cual lo que merece. Tú estás consciente que tus hechos, tus pensamientos, tus palabras, ¿qué tipo de juicio va a hacer Dios con todo eso que estás manejando y que estás expresando? Mi boca, tu boca debe estar llena de la palabra de Dios, de esas ordenanzas, de esos edictos. Si usted ve y analiza todos los sinónimos, es ordenanza, es poner en ejecute una determinación, es que se haga, que se obedezca, que se acate. Y por eso el Salmo nos presenta aquí en este segundo punto, la obediencia debe ser continua, no es cada domingo o en algunos momentos cuando creo que debe ser, es continua, y por eso él dice que no quite la palabra de su boca. El ejercicio del entendimiento en virtud de lo que es realmente discernir la realidad es lo que nos lleva a nosotros, por esa bondad y por esa gracia de Dios, glorificarlo, en vez de tener pensamientos egoístas, palabras egoístas, reacciones egoístas, porque sabemos que por nuestros actos y palabras vamos a ser juzgados. Lo segundo es que un diario vivir debe estar basado en la palabra de Dios. Mi práctica debe dar continuidad, y pueda pensar usted en el ejercicio. ¿Qué sucede si yo hago ejercicio hoy, dejo 2 días sin hacer ejercicio? Necesito la práctica que tenga continuidad para poder ver el efecto.
La palabra de Dios es para cada día. No es solo en algún momento. Es saber que estamos acá en la tierra, pero nuestra ciudadanía, y es lo que Dios ha prometido, va a ser estar en el cielo, estar con el Señor, estar en ese lugar de santidad, estar cara a cara con Dios. Pero Dios en su santidad va a recibir a quienes, precisamente en la continuidad, va a permitir que usted y yo podamos ir pensando en una vida en el cielo, no acá en la tierra. No es solamente para el pastor, no es solamente para el clérigo. ¿Y qué daño nos ha hecho esto de clérigo y laico? Es para el pueblo de Dios, es para ti, es para cada uno de los que decimos que tenemos a Jesús, que nuestro diario vivir está basado en la palabra de Dios. Y el tercer punto que nos presenta acá este trío de versículos 43 al 45 es una libertad al seguir la palabra de Dios. El versículo 45 dice: viviré con toda libertad. Mi vida, tu vida, ¿realmente la vives con toda libertad? ¿O hay cosas que te amarran? Hay ideas, hay pensamientos, hay prácticas que no permiten que tú vivas con libertad. Se puede pensar que la ley nos amarra, pero la ley nos liberta, la ley de Dios, porque ella precisamente nos liberta a lo que nos ha y nos está amarrando, que es el sistema, que es el mundo, que es un pensamiento acá, nuestra vida a lo sumo 80, 90 años, pero la eternidad es más larga que ese periodo que quizás se pasa en estudio, matrimonio, hijo, trabajo y no más. Así se plantea en un sistema anti Dios. Pero en el sistema de Dios y en el de poder obedecer la palabra de Dios es precisamente vivir con toda libertad. Y la razón es porque busco los preceptos, las ordenanzas, los reglamentos, lo que Dios nos ha dado para nosotros andar cónsono a lo que Él quiere que tú vivas, para lo que Él quiere manifestar en tu vida. Si vamos al versículo 33 del mismo Salmo 119, leemos lo siguiente: enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Por eso le coloqué: la obediencia debe ser continua. Debo pensar en mi meta, allá al final, estar con Jesús, cara a cara con Él. Él precisamente es lo que tú y yo debemos tener como meta. Y por eso mi vida y tu vida debe ser en el día a día, como dice el versículo 33, que esa enseñanza la podamos seguir. Y que no solo la podamos seguir, sino cumplir hasta el fin. Hemos visto entonces la obediencia basada en sus promesas. La obediencia debe ser continua. Y ahora en los versículos 46 al 48, la obediencia te hace compartir de Dios. Y lo leo, sigo leyendo NBI. Hablaré de tus estatutos a los reyes, no seré avergonzado, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Lo primero que vemos entonces allí es que comparto de Dios sin vergüenza. Y es precisamente porque aquí nos encontramos con la palabra mandatos, también traducida en otras versiones estatutos. Lo que Dios me manda es para bien y por ello entiendo que soy un heraldo, que Dios me ha dado órdenes, que es Él el que manda el mensaje,
y que a pesar de que sean reyes, personas de poder político o económico o intelectual, nada debe hacerme pensar en miedos, en temores. Por eso el Salmo está diciendo y el salmista está narrando: hablaré de tus estatutos a los reyes y no seré avergonzado. La seguridad de compartir la palabra de Dios, porque soy un heraldo, porque viene de parte de Dios, porque es ella la que me permite compartir sin temor, sin miedo. Esos temores, esos miedos que dices, tengo miedo escénico, no puedo compartir de la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha manifestado en tu vida? Te ha dado libertad, te ha dado salvación, ha mostrado su amor, se entregó por ti. ¿Qué más te va a dar? Entonces, eres tú allá adentro en lo profundo que precisamente debes obedecer, necesitas obedecer la palabra de Dios, y es ella la que te va a dar toda la libertad para que no sientas ninguna vergüenza de compartir el mensaje de Dios. La obediencia te hace compartir sin vergüenza, y el segundo punto es con amor y alegría. Así como en estos tres últimos versículos está la palabra mandato, también está la palabra amor. Y precisamente esos mandatos se reciben con amor. Cuando éramos pequeños y nuestros padres nos corregían, nosotros nos molestábamos. Pero luego entendimos que esas correcciones eran por amor y comenzamos a amar más a nuestros padres. La Biblia nos corrige, la Biblia te corrige, te señala, te apunta lo que estás fallando. Pero eso es porque te ama. Por consiguiente, lo que debes tener con la palabra de Dios es amor. Es una decisión de servicio y de entrega que posteriormente va a los sentimientos y es a expresar la alegría. No es primero los sentimientos y luego dejamos a ver si podemos hacer lo otro. Es obedecer en el momento de la orden. Es convencido de que lo hago porque Dios quiere lo mejor para mí. Y eso me va a permitir entonces que cada acción, que cada palabra, que cada pensamiento esté constantemente compartiendo de Dios, porque amo su palabra, porque me gozo en su palabra. Y no tan solo eso, sino que de nuevo vienen el amor y la profundidad, y es precisamente el último versículo que nos dice: yo amo tus mandamientos, hacia ellos elevo mis manos, quiero meditar en tus decretos. El amor a la palabra de Dios, la entrega, el sacrificio, pero eso de profundidad va con la parte de anhelar, y no solo unos deseos que no se van a lograr, sino que eso va a estar constantemente en mi mente, en lo más profundo de mi ser, y estoy dándole vuelta y vuelta a las instrucciones de la palabra de Dios, y es eso lo que me va a dar profundidad en mi relación con Él, de anhelo y de pensamiento, pero comenzando con amor, comenzando con todo aquello que Dios hizo por ti, hizo por mí, para que nosotros podamos compartir de la palabra de Dios, porque obedecemos. Y esa obediencia nos lleva a no tener vergüenza, a tener amor y alegría a la palabra de Dios, y a tener amor y profundidad a la palabra de Dios. Y si estamos en esa línea y en ese vivir, estaremos compartiendo la palabra de Dios constantemente. Nos estaremos gozando en ella, nos estaremos gozando en su amor, y queremos que tantas personas puedan tener el mismo encuentro que yo tuve
con el Señor Jesús. Si lees los versículos 16 y 15 en el Salmo 119, en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. En la palabra de Dios está nuestra satisfacción, nuestro gozo, y jamás olvidarás la palabra de Dios. El versículo 15, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tu senda. Tu meta, tu mirada, tus pensamientos deben estar en la palabra de Dios. De lo contrario, no tendrás una vida que agrade a Dios. No estarás obedeciendo a la palabra de Dios. Ese es el reto que tienes por delante. ¿Recuerdas del bandolero, el malandro de la historia? ¿Qué cambió su vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios ha cambiado tu vida. Tu vida muestra un giro 180 grados. Tus palabras muestran cambio. ¿Te identificas como alguien que obedece la palabra de Dios? La palabra de Dios es para obedecerla. Es la ley. Es la ley de Dios. De ese nombre que los judíos no pueden pronunciar, Yahvé. El tetragramatón, como lo dicen. La palabra de verdad. Decretos, preceptos, mandatos, mandamientos, leyes. Son para obedecerlas, no para tenerlas allí de domingo en domingo, no para tenerlas en los momentos difíciles, no para buscar aquello que me hace decir un amén porque nos da referencia a prosperidad, a progreso, a paz, a tranquilidad, a logro de metas. El que es obediente a Dios, a su palabra, lo obtiene, porque Dios ha dado su amor, su salvación, su libertad, su protección, su Santo Espíritu. Entonces, la orden es obediencia. Y el obedecer produce cambio. Cambio en mis oraciones, en mi hablar, en mi conducta que debe ir creciendo constantemente. Yo no puedo tener, tú no puedes tener la misma conducta de cuando aceptaste a Cristo. Eras niño, pero vas a ir madurando porque la meta es estar con el Señor cara a cara por la eternidad en plenitud con Él. Y acá en la tierra entonces disfrutaremos de esa libertad al obedecer la palabra de Dios, compartiendo las buenas nuevas y amando su palabra, y por amar a su palabra, todas esas ordenanzas que Él nos ha dado es para cumplirla. Te invito a que en este tiempo podamos hacer una corta oración diciéndole al Señor, ¿te atreves a decirlo? Que quieres obedecer como no has obedecido su palabra. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Y no solo porque es el mes de la Biblia, es porque tu palabra nos las dejaste para ordenar, para cambiar y para dar todos los elementos que nosotros necesitamos a fin de agradarte a ti. En tus manos estamos entregando nuestras vidas para ser obedientes, para que precisamente podamos pensar en todo lo que tú nos has prometido, que nuestro diario vivir esté basado en tu palabra y que eso permita que haya el deseo, la dedicación constante de compartir tu palabra a quienes no la conocen, porque la amamos, porque la obedecemos. Aquí estamos, en tus manos. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.